Muy buenos días, queridos amigos. Bienvenidos a una transmisión más en CISARI. CISARI es la red de terapeutas unidos para, en amor y servicio, compartir con ustedes toda la información que tenemos acerca de espiritualidad, crecimiento personal, medicina alternativa y natural. El día de hoy vamos a tratar un tema muy importante: cómo influencia en nuestra vida diaria el árbol familiar. Muchos de nosotros hemos visto que durante nuestra vida la influencia de nuestra familia, de nuestro árbol familiar, es muy importante, es de suma importancia. El comprender que nosotros no estamos solos, que de hecho todas las situaciones que vamos experimentando, que vamos viviendo, que vamos teniendo, nos van a permitir ver cómo las relaciones que tenemos con nuestra familia, con la familia del origen, de donde venimos, con nuestros antepasados, van a dar lugar a la persona que somos el día de hoy. Asimismo, también podemos entender que muchas de las cosas que nos van pasando en el día a día son situaciones que tienen que ver con la resolución de problemas y dificultades que podemos estar trayendo de nuestro árbol familiar. Por ejemplo, imagínate tú por un momento que la bisabuela no supo tener una buena relación de pareja. Entonces crió a sus hijos sola. Esto no lo aprendió, se lo pasó a su hija. Esta hija tuvo también dificultades en la relación de pareja y también lo heredó a nosotros. Pasa muchas veces que vemos familias que todos tienen estas dificultades, que no pueden sostener un hogar, que no pueden tener una familia, que pierden a la persona que aman o que crían solas a sus hijos. Esto tiene que ver con la historia familiar. Por ejemplo, también es importante recuperar la información de los nacimientos, las pérdidas y todos los acontecimientos importantes dentro de una familia, puesto que existe, como decía Fletcher, un síndrome del aniversario. Las personas suelen manifestar ciertas situaciones en los momentos, por ejemplo, en que falleció un familiar, en que nació un familiar o quizás un accidente. Ese mismo día, todos en la familia están sufriendo de diferentes circunstancias y situaciones que nos hacen pensar que no tienen mucho a veces que ver con lo que nos está pasando a nosotros, sino con lo que le está pasando a nuestro árbol o cómo esto viene influenciando. Quiero darle un saludo y una bienvenida a Marta Elías Rubio. Gracias, Martita, por estar con nosotros. Muy buenos días. Gracias por estar aquí, y si te interesa tanto a ti, Marta, como a las personas que nos están escuchando este tema, te voy a pedir que lo compartas en este momento entre tus redes para poder llegar a más personas. Muy bien, entonces veníamos hablando del árbol familiar. Cómo es importante poder identificar qué situaciones de conflicto o de alegría han sucedido dentro de nuestro árbol familiar y cómo vienen influyendo en nosotros. Es tan importante entender que lo sistémico, que es así como se llama el sistema familiar del cual provenimos, es el que marca muchas veces la pauta de las situaciones que nosotros estamos viviendo. Por ejemplo, si nosotros hemos sufrido de muchos maltratos o muchas situaciones de violencia, identifica tú en dónde partió. Quizás un padre, un abuelo o un bisabuelo fue víctima de otra víctima. Sufrieron violencia familiar y eso se ha venido derivando en situaciones de violencia tanto en tu hogar como en las circunstancias que nos han rodeado. Es importante que identifiquemos de dónde viene, en qué parte partió todo esto, e inclusive poder recapacitar acerca de las profesiones, ¿no? Las personas, por ejemplo, que estamos abocados al tratamiento tanto mental, espiritual, físico, médicos, enfermeras, psicólogos, personas que estamos, por ejemplo, en terapia física, que hacemos rehabilitación, terapeutas de todo tipo, casi siempre lo hacemos porque queremos sanar a alguien dentro de nuestro árbol familiar que ha sufrido de muchas enfermedades. Alguien dentro del árbol sufrió mucho y queremos sanar, es una forma de compensarlo. Y no lo podemos hacer con ellos porque ya no viven, entonces lo hacemos con las personas que vienen delante nuestro. Es casi siempre el profesional de la salud el que ha tenido muchas dificultades dentro del árbol, y esto se ve manifestado en el día a día. Y poder entender, por ejemplo, cómo es que cada uno de nosotros nos relacionamos con la historia, con nuestro pasado.
Es importante poder comprender que cada persona, cada uno de nosotros, no está solo. No se manifiesta simplemente con lo que viene al pensamiento o lo que está sucediendo, sino que venimos con una historia, con un sentido de pertenencia. Yo, apellido, por ejemplo, Castillo Ferrer, soy hija de la familia Castillo, hija del señor Castillo. Él fue mi padre y mi madre apellida Ferrer. Por lo tanto, provengo de dos familias que me heredan no solamente el color de la piel, la forma del pelo, los ojos, los rasgos físicos. También me van a heredar la forma en cómo me relaciono o he dejado de relacionarme con algún otro evento. Por ejemplo, imagínense ustedes, como les decía, que las situaciones que mis abuelos, mis bisabuelos, mis tatarabuelos no resolvieron, lo van a ir heredando a las siguientes generaciones como una tarea pendiente. Una tarea pendiente en el caso, por ejemplo, de que no hemos sabido identificar bien, arreglar o solucionar alguna situación de nuestra convivencia con diferentes personas o con situaciones como, por ejemplo, como la salud, la enfermedad, el buen trabajo, el tener abundancia, prosperidad. No lo hemos podido vivir y esto lo vamos a heredar a la siguiente generación. Y ustedes dirán, entonces, ¿cómo se puede hacer para que nuestras generaciones venideras, para que nuestros hijos no hereden este problema o dificultad y que podamos darles la oportunidad de encontrar un lugar adecuado, que puedan vivir de manera armónica, que puedan llevarse adecuadamente con las situaciones que tenemos? Pues es simple, trabajemos con esta parte de nuestro árbol, sanemos cada una de estas heridas sistémicas que se han venido produciendo y encontremos una salida sana, natural. Podemos hacerlo a través de las constelaciones familiares, podemos hacerlo a través de la psicogenealogía, podemos hacerlo a través del estudio de nuestro árbol familiar. Yo te quiero invitar a que tú puedas elaborar un árbol genealógico y en él anotes no solamente los nombres de las personas que son tus abuelos, tus bisabuelos, tus tíos, tus primos, todas las personas que te rodean, el nombre de tus hermanos, sino también las fechas, por ejemplo, de nacimiento de cada uno de ellos, de fallecimiento en el caso que este sea, la fecha del matrimonio, y fíjate tú, identifica tú cómo se vienen repitiendo ciertos patrones. A veces pueden saltar una generación, otras veces se pueden estar dando de una manera más directa, como por ejemplo, me doy cuenta que mi hija nació 10 años después del mismo día en que falleció mi abuela. ¿Qué pasa con estos niños que generacionalmente hablando, son herederos universales de abuelos, bisabuelos o algún miembro de la familia? Cuando tú tocas este tema y identificas el número y la fecha de nacimiento, por ejemplo, con el de parto, el de fallecimiento, el de divorcio o el de pareja, que se unieron como pareja o matrimonio, identificas quiénes son los herederos universales de estas cargas energéticas. Es muy importante que podamos identificar qué cargas traemos. Estoy tratando de resolver o solucionar alguna situación, carencia o molestia que me pueda estar ocasionando cosas que mis antepasados no resolvieron y que me toca a mí resolver. Importante entonces comprender que este estudio complejo del árbol familiar nos va a llevar también a una comprensión más cabal y más certera de qué es lo que yo tengo que trabajar en mi entorno y con mi familia. Recuerda que no estás solo, viniste a través de una familia, viniste a través de un árbol familiar. Este árbol no solamente te sostiene, sino también te hereda sus cargas energéticas y todo aquello que no ha podido resolver. El poder entender esto y el poder darte cuenta de qué tan importante puede ser es muy dúctil, muy hábil, muy importante y muy sanador. Podemos sanar muchas heridas, podemos sanar muchas situaciones y podemos encontrar que podemos hacer muchas cosas importantes. Es importante entonces no solamente tener este árbol, poder revisarlo juntos, el poder identificar de dónde vienen todas estas dificultades, estas carencias y estas situaciones y poder darnos cuenta qué podemos hacer para solucionarlo. El caso, por ejemplo, de una persona que tenía lo que es el síndrome de aniversario, que justamente en la fecha de que lo había olvidado por completo, la fecha probable de parto luego de haber perdido un bebé, cada cierto tiempo, no sabía de dónde, le venían, por ejemplo, sensaciones dolorosas en el vientre,
sensaciones de malestar y no sabía por qué. Y nos pusimos a analizar esa fecha, ese día, qué ocurrió hacia un año, hacia 5, hacia 10, hacia 15, hacia 20. Y cuando ella identificó que hacía 20 años, ese día era la fecha probable de parto de un bebé que perdió, tomó conciencia que era momento de sacar ese dolor que ella tenía dentro. Es bien importante que nosotros podamos tomar conciencia, que le demos la oportunidad a nuestro ser, a nuestro inconsciente de manifestar todo aquello que nos quería mostrar. Muchas veces nosotros sentimos o creemos que todo esto es al azar, que a veces pasan situaciones, que a veces pasan accidentes o que a veces pasan, por ejemplo, encuentros con otras personas y tenemos relaciones con las otras personas porque es fortuito, es casual, porque el amor es así, no escogemos de quién enamorarnos. Pero cuando empezamos a revisar la historia, por ejemplo, del abuelo, de la abuela, de la bisabuela, del bisabuelo, o que tú compartes fecha de nacimiento con una tía, con un primo, con un familiar cercano, identificas que lo que te está pasando a ti es lo que ya le había pasado a esta persona y que no resolvieron de manera adecuada. Entonces a esta persona se le dice heredero universal. El heredero va a reclamar no solamente una herencia económica, también va a reclamar la herencia de hacerse cargo de aquello que no fue concluso. Imagínate por un momento que tú estás en un salón de clases estudiando de repente una materia y no apruebas esa materia. ¿Qué pasa cuando no apruebas la materia? Pues simple y sencillamente vas a reprobar y vas a repetir el curso. Algo así pasa en las familias. Cuando un miembro de la familia no aprueba el curso, por ejemplo, de paciencia, de tolerancia, de fidelidad, de confianza, de buenas relaciones interpersonales, de relaciones con pareja, con amigos, con amigas mujeres, amigos varones, con la familia en general, va a pasar que vamos a heredar esas situaciones, que como no lo pudo resolver en su momento, en esa encarnación, nosotros vamos a heredar esa situación. Y para poder liberarnos de eso, es bueno hacernos cargo como miembro Diana que somos y de identificar que hemos venido cargando durante muchísimo tiempo esta situación y decir hasta aquí. Ahora lo pongo en el lugar que corresponde, te corresponde a ti. ¿Cómo se puede hacer eso? Pues a través de las constelaciones familiares y como les decía, la biodecodificación también nos ayuda a identificar todo lo que viene con el árbol familiar. Cuando tú entregas a la persona que le corresponde esto que es contigo, entonces liberas tu presente, liberas tu pasado y te haces cargo de quién eres tú realmente y tomas con honor todo aquello que por amor habías estado aceptando. Porque muchas veces las cosas que nosotros hacemos por amor son lealtades ocultas que ni siquiera sabíamos que existían. Llevamos enfermedades para que nos sintamos parte de una familia. Llevamos fracasos para que nos sintamos parte integral de un sistema. Llevamos también rupturas amorosas y pérdidas importantes e interesantes por amor. Siempre es por amor. El árbol familiar nos entrega esa herramienta de conocimiento y de identificación de todas aquellas cosas que no hemos resuelto adecuadamente, pero queremos resolverla en este momento. Si tú sientes que tu árbol familiar te ha legado no solamente este encuentro contigo, con tus emociones, con aquella historia que no sabes cómo resolver, quizás sea momento de que te puedas acompañar con un terapeuta y te facilite este momento de encuentro con tu árbol familiar. Te quiero contar que soy especialista en constelaciones familiares y en la integración del árbol familiar. Si tú estás interesado en estudiar un poquito a fondo esto del árbol familiar, ponme, por ejemplo, cómo has encontrado en tu devenir, en tu día a día, estas fechas importantes. ¿Quieres preguntarme? ¿Quieres tener una duda? Te invito a que puedas hacer dudas y preguntas aquí en los comentarios, ponerlos en el muro para que nosotros podamos comprender, para podamos analizar, para que podamos identificar. Si tienes alguna fecha, por ejemplo, de nacimiento, de parto, de fecha de muerte, fecha de defunción de alguna persona, fecha en que se separaron algunos de los miembros de la familia o tuyo, o que, por ejemplo, alguien que falleció entrega a este heredero universal sus actividades que no cumplió,
Fíjate tú quiénes son, coméntalas para que nosotros podamos entrar en conversación contigo. Si no lo quieres hacer ahora en vivo, te podemos responder luego en el muro, lo vas dejando, porque este video siempre queda grabado en todas las actividades que realizamos. A través de Cisari podemos conversar acerca de esto y podemos identificar cuáles son los momentos críticos, importantes, tanto en tu vida como en la vida de las personas que te acompañan dentro de tu familia. ¿Cómo es que puedes liberarte de esa carga? Podemos hacer inclusive separación de lo que nosotros somos y de lo que los otros están siendo. Podemos darnos el permiso de encontrarnos a nosotros mismos en esta situación que queremos sanar, que queremos ayudar a sanar a toda nuestra familia, porque lo que haces tú dentro de tu grupo familiar lo haces a los demás. Te conviertes en lo que llamamos el miembro diana. La diana es el lugar exacto donde cae el pool del tiro al blanco y se irradia hacia afuera. Entonces lo que tú haces dentro tuyo va a generar bienestar y sanación a toda tu familia. El que podamos hacer liberación de emociones, el que podamos hacer esta liberación de todos estos trabajos que venimos llevando con nosotros, va a ayudar a nuestros hijos, a los que vienen abajo, nuestros sobrinos, y a los que vienen detrás, padres, abuelos, bisabuelos, tíos y toda la familia que ha venido detrás. De pronto tú empiezas a trabajar con lo tuyo y te das con la sorpresa de que alguien con quien no te hablabas dentro de tu grupo familiar te llama por teléfono, te enteras de que algo ha pasado o te dan la noticia de que esta persona está mucho mejor. Te entras en comunicación de repente con diferentes personas que te van dando información o te encuentras con estos familiares y se van sanando situaciones. Cuando tú, por ejemplo, trabajas en relación con tus hermanos, se va resolviendo también todo aquello que tiene que ver con colegas, con tus colegas y con las personas con las que trabajas. Si tú vas limpiando y liberando las relaciones con tu padre, vas tomando tu capacidad de hacerte cargo de tu prosperidad y tu éxito laboral y en la vida diaria, en la vida exterior. Si tú vas limpiando y liberando tus relaciones con tu madre, vas tomando la voluntad, la oportunidad de tener mucha abundancia de las relaciones de pareja y por qué no estar contigo más presente en cuanto a tus emociones y la expresión de esta. Tenemos acá un saludo. Si comparten la fecha de nacimiento de mi tío fallecido y mi sobrina, ¿qué es lo que está pasando?, pregunta Chicho Bells. Bien, esto significa de que es un heredero universal. Los herederos universales, como decíamos, heredan estas cargas en donde la persona, vamos a ver, ¿no? Hay cargas positivas y hay cargas negativas. Si tú, por ejemplo, ves que entre tu tío fallecido y tu sobrina hay cosas parecidas, entonces empieza a observar con mucho más detenimiento. Por ejemplo, que los dos tienen dificultades o tienen predisposición a ciertas cosas, que los dos comparten ciertas enfermedades o dolencias, que los dos tienen ciertas capacidades o incapacidades. He visto el caso, por ejemplo, de una niña, como les decía, que nació 10 años después de su abuela, exactamente la misma fecha que ella fallece, nace la niña, pero 10 años después, y ella hereda su, vamos a decir, su capacidad de ser guerrera, de ser fuerte. Sentía, a pesar de que no tenía dificultades económicas, sentía la necesidad imperiosa de trabajar desde muy chiquita, desde muy jovencita, de salir adelante, de ganar dinero, de hacerse sola, de irse de su casa muy joven. Y cuando se da cuenta de que su nacimiento, su fecha de nacimiento era la misma del fallecimiento de su abuela, se da cuenta que era la heredera universal, entonces toma conciencia de esto, ama profundamente este servicio que estaba haciendo por amor a su abuela y se lo entrega a ella y le dice: ya hice lo que tenía que hacer y ahora te lo entrego en tus manos porque esto no tiene que ver conmigo. Por supuesto que esto se hace dentro de una constelación familiar, se identifica dentro de un momento importante, una ceremonia, un acto simbólico, en donde el inconsciente es capaz de reconocerlo y así se hace cargo de su propia vida y ya no tiene que seguir cargando con la herencia de su abuela, de su bisabuela, mejor dicho, era su bisabuela. Entonces, esto es bien importante. Ustedes acostúmbrense a tener siempre fechas de nacimiento, fechas de fallecimiento, fechas de uniones conyugales, de separaciones, de divorcios, el número de niños que se han tenido dentro de cada familia, y consideren dentro de este número de niños también los fallecidos, los abortos, los nacidos, los mortinatos, los nacidos muertos, los que murieron luego del parto, ¿no? Conocí una familia en donde la madre tuvo 6 hijos
en los cuales una de las niñas muere al año de vida, la siguiente niña nace viva, actualmente está viva, el siguiente nacen gemelas y las gemelas mueren durante el parto, fueron mortinatas, murieron en el vientre de la mamá, y a la sexta hija está viva en este momento, ¿no? La hija, por ejemplo, la hija mayor no pudo tener hijos, ¿no? Es una carga energética que ella cargó de su madre, porque ella tenía miedo de dar a luz. Después de que hubieran nacido todas sus hermanas muertas, ella tenía miedo de dar a luz, no tuvo hijos. La segunda, su primer parto, muere, el primer niño muere mortinato, muere a los 5 meses de gestación, lo da a luz ya muerto. La tercera tuvo 3 hijos, pero ella no hereda a ninguno de sus hijos esto, o sea, mejor dicho, ella no tiene ninguna pérdida, pero una de sus hijas tiene un aborto espontáneo y la otra de sus hijas otro aborto espontáneo. Entonces es importante cómo vamos recuperando la historia familiar, y esto nos va dando indicios de lo que puede estar pasando en nuestra familia. Cargamos esto por amor, porque fue tan intenso el dolor que sufrió esta abuela al perder a sus hijas, que sus nietas se hacen cargo de esto, sus hijas mayores se hacen cargo de esto. ¿Por qué? Porque ellas pudieron estar muertas, pero sin embargo nacieron. La carga energética, el temor a morir fue lo que dio indicios a que esta familia se generara en esta dinámica en donde los nacimientos y los partos eran vistos como una situación de temor a la muerte. Entonces era importante sanar esto. Otro caso también que me viene a la mente y recuerdo muchísimo, de una mujer muy hermosa que me visita y me dice: por favor ayúdame, me ha dicho el doctor que yo no tengo ningún problema para concebir, mi esposo tampoco, pero no puedo tener hijos, no sé qué está pasando. Y vengo contigo, como siempre pasa, recurren a la medicina natural, a la medicina complementaria, cuando ya no tiene la medicina convencional solución. Entonces viene a mí y me dice: me han dicho que a través tuyo puedo sanarme, ¿no? Puedo ayudarme con las herramientas que tú tienes. Fue un caso muy bonito porque la acompañé a ella en una constelación familiar, y en la constelación recordamos juntas de que su hermana mayor había tenido un aborto, y este aborto fue provocado por la madre y el padre de esta señorita, de esta mujer. La obligan prácticamente a tener un aborto porque ella quedaba embarazada muy jovencita, todavía estaba en la universidad y los padres no querían que ella tuviera un hijo. Y después, cuando vimos el aborto de esta hermana, y luego nos dimos cuenta de que esta persona que estaba gestando, vamos a llamarla María, eso no es un nombre real, pero cuando María se da cuenta que su hermana está gestando, ella era muy pequeñita, era una niña muy chiquita, tenía solo 5 o 6 añitos, mientras que su hermana tenía 16, y entonces casi no recuerda el aborto al que fue sometida su hermana. Pero cuando ella, luego de la constelación, lo pregunta, su hermana se echa a llorar y le dice: sí, hermanita, yo tuve una pérdida y no puedo tener más hijos porque después de este aborto que fue mal practicado, me quedé estéril, me quedé infértil. Entonces ella sufre mucho, viene a mí nuevamente a la consulta y me dice: he descubierto que es cierto lo que salió en la constelación, ahora quisiera saber si esto tiene que ver con nuestra madre, porque cuando le contaba a mi hermana, mi mamá estaba muy seria, muy seca, muy indiferente, muy distante, y no me pareció una solución natural. Y cuando hicimos la relación entre la madre, la hija y las 2 hermanas, sale que la mamá también tuvo que practicarse un aborto porque era una mujer que estaba teniendo condiciones económicas muy precarias y tenía ya una niña, la hija mayor, la segunda la tuvo que abortar porque no le alcanzaba el dinero. Luego de muchos años de que ella tuviera este aborto, tiene a su tercera hija, y que es la María, la que me consultaba. Cuando logra ella identificar y darse cuenta del dolor que había sufrido su mamá al haber tenido que practicarse un aborto, y que ella ha podido ser fácilmente también abortada, pero que está viva, también ella tenía un miedo inconsciente a que fuera muerta, o que lo que significaba quedar embarazada significa tener pérdidas, tener poca abundancia, poca prosperidad. Ella sana eso dentro de su árbol y queda gestando, ¿no? Actualmente, hace muy poquito tiempo conversé con ella y me dice: ya tengo 2 niños, estoy muy feliz, me siento muy dichosa, y pudo liberarse de esta carga emocional y pudo limpiar su árbol familiar y establecer vínculos adecuados y sanadores para poder gestar y tener a sus bebés.
Así, situaciones como esas, situaciones son muy importantes que tendríamos que revisar, y yo los invito a que si tú te quieres formar dentro de las constelaciones familiares, en enero estamos iniciando nuestra formación online, 100% online, de constelaciones familiares. Yo ya tengo 5 promociones formadas de consteladores familiares peruanos. Somos la primera escuela de formación de constelaciones familiares peruana, con consteladores peruanos, con docentes peruanos, que estamos formando consteladores familiares al servicio del amor y de la familia en general. Entonces, si tú quieres formarte como constelador familiar, yo te invito a que escribas un WhatsApp al +51 9587 93587, o que nos dejes tus comentarios aquí debajo de este video. Y si te interesa o quieres que alguien más sepa de este tema, te invito a que compartas este mismo video para que más personas puedan llegar a tener información importante. Muchas de nuestras dolencias, muchas de nuestras afecciones, no solamente físicas, llamadas enfermedad, apariencias de enfermedad le llamo yo, muchas de nuestras dolencias emocionales, de nuestros trastornos emocionales, tienen que ver con nuestro árbol familiar. Y descubrirlo juntos, poder constelarlo, poder ordenar el árbol familiar, las leyes del amor, nos van a servir muchísimo. Yo te invito entonces a que te unas a esta formación que empieza en enero del 2021 de constelaciones familiares, que vamos a sacar a través de la escuela Tawa Tikay. La escuela de Tawa Tikay congrega a todos los terapeutas que estamos aquí en este devenir, el día a día, amando profundamente en el servicio a todas las personas que se nos acercan. Si quieres formarte como constelador familiar, estudiar el árbol familiar y poder entender un poco tu funcionamiento por crecimiento personal, o porque te quieres convertir en algún momento en terapeuta de constelaciones familiares, te invito a que participes. Las inscripciones ya están abiertas ahora en diciembre. Tenemos un pronto pago y es importante que si tú quieres beneficiarte de este pronto pago, puedas llamarnos para que nosotros podamos darte más información. Ya sabes, el +51 9587 93587. Y si no, nos escribes a nuestros comentarios. La escuela Tawa Tikay, Cisari, Moraya, Just Free Yourself, Aham Prema son los auspiciadores de esta hermosa formación. Entonces te esperamos siempre, y cuando tú lo sientas, estamos siempre aquí a disposición tuyo, a compartir contigo toda esta información. Si tú quieres escribirnos a nuestro WhatsApp, si quieres escribirnos a nuestro correo, es redcisari@gmail.com. También puedes hacerlo, puedes escribirnos en cualquiera de nuestros medios y podemos hablar acerca de lo que es el árbol familiar. Bienvenido seas entonces, y ya sabes que puedes contar con nosotros en todas nuestras transmisiones de Cisari todos los días, de lunes a domingo a las 11:11 de la mañana, por esta red, por Facebook Live. Entonces, estamos aquí siempre contigo, siempre acompañándote, siempre estamos contigo, y puedes contactarnos de la manera en que tú sientas y quieras. Bendiciones a tu vida, estamos siempre a tu servicio. Un beso, que tengan bendecido día. Hasta luego.